Pues muchas gracias a todos por venir. Me voy a presentar antes. A ver, me llamo Jerónimo López. Me he dedicado al mundo del desarrollo desde hace 18 años. Soy organizador de Madrid YAG. Siempre he trabajado con el stack de la JVM. En un pasado reciente monté mi startup y como el 90% de ellas pues tuve que cerrarla. Y ahora mismo me encuentro trabajando en Nextail, que es otra startup, ya más seria que la mía, mundo B2B, más profesional. Y llevo trabajando ahí 2 años, en mundo también Java. Me puedes encontrar en Twitter, tengo mi repo de GitHub con mis side projects y tengo mi propio blog. Os invito a entrar y curiosear lo que escribo. Vale, pero vamos a pasar a lo más importante, que es GraalVM. Entonces, ¿qué es GraalVM? Pues parece que es un unicornio, porque es una máquina virtual que es capaz de ejecutar aplicaciones escritas en JavaScript, en R, Python, Ruby, los propios lenguajes compilados de la máquina virtual de Java y algo tan raro como C, C++ o Rust, ¿vale? Mediante la ejecución del bitcode de LLVM. Entonces, parece que lo hace todo, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo hace y para que entendáis qué posibilidades tiene y en qué estado está ahora para evaluar vosotros si os merece la pena usarlo o no. Entonces, la slide que encontraréis en cualquier charla de GraalVM será esta, donde os cuenta lo mismo. Tenéis ahí todos los lenguajes que es capaz de ejecutar, esa pieza central y las cosas que puede soltar. Entonces, bueno, vamos a intentar desgranar un poco todo esto y explicarlo. Entonces, para mí la idea principal con la que quiero que salgáis de aquí es estos 4 puntos. ¿Qué hace? Es capaz de ejecutar bytecode de Java más rápido que la máquina virtual de Java tradicional. Es capaz de generar ejecutables de aplicaciones Java nativos, sin necesidad de tirar de una JRE instalada en el sistema donde lo vais a ejecutar. Ejecuta código de otros lenguajes y encima lo hace de forma rápida. Veremos cómo. Y es capaz de poder ejecutar múltiples lenguajes en la misma ejecución, ¿vale? Puedes mezclar lenguajes. También bastante agosómico. Vale, entonces, para poder explicaros todo esto y poneros en contexto, lo voy a dividir en 2 partes. La primera parte donde os explico cómo funciona la mejora del rendimiento en la parte de AJVM y la segunda parte la que corresponde a los intérpretes de estos lenguajes. Entonces, esta es otra slide típica que te ponen en cualquier charla de Graal. Yo me voy a centrar primero en la parte de la izquierda, que es lo que es la ejecución de bytecode, y luego la segunda parte, la parte de ejecución de lenguajes de forma interpretada. Entonces, si empezamos por la primera, que es la de la JVM, pues para poder explicar cómo hace la magia, pues os tengo que explicar cómo funciona la JVM por dentro. Entonces, si habéis trabajado con la JVM, pues tenéis primero que generar de vuestro código fuente, generáis un bytecode, y ese bytecode directamente no es ejecutable por el sistema operativo. Necesita alguien por encima que lo interprete y lo ejecute. Esa interpretación y ejecución, ¿vale? y con generación de código nativo, código binario, se hace en tiempo de ejecución por la JVM. Entonces, todos los detalles que voy a contar ahora están ahí en ese punto, tiempo de ejecución. Entonces, al principio del todo, cuando salió Java 1, el código era interpretado, el bytecode era interpretado y por eso era tan lento. De ahí cogió su mala fama al principio del todo. Entonces, el código bytecode se leía, mirabas qué hacía y había alguien que lo hacía, pero no había ninguna transformación a código nativo. Con el paso del tiempo fue sofisticándose esa parte y empezaron a aparecer código que generaba el código nativo. Entonces,
Empezaban por una primera fase en donde se ve qué código se ejecuta más que otro y lo empieza a convertir en código nativo, y luego se van haciendo optimizaciones según va aprendiendo cómo se comporta tu código y va mejorando ese código nativo, ¿vale? Cada vez que se va ejecutando aprende sobre tu código y lo mejora. Entonces, bueno, pues se divide en 3 fases: interpretada, primer nivel y segundo nivel. Y todo eso, esa magia de leer el bytecode, esos bytes que al final representan código, y generar el nativo y encontrar la forma mejor para generar ese binario y demás, todo eso se hacía en código C, C++, que es como está implementado la máquina virtual. Entonces, con el tiempo, esas optimizaciones que se hacen en esa conversión de código se han convertido en muy complejas. Entonces, se ha alcanzado una cota superior en donde cualquier optimización que quieras hacer cuesta un montón. Entonces, la gente de Oracle, o sea, al principio, son muy listas y dijeron, bueno, vamos a pensar la manera de poder implementar eso de otra manera sin romper la máquina virtual. Entonces definieron el JVM Compiler Interface, que lo que hacen es pues lo que hacemos normalmente en el trabajo. Tenemos una implementación, queremos hacer otra y la queremos hacer de forma escalonada. Entonces, bueno, definieron la interfaz, que es cómo se tiene que comportar un compilador de bytecode a código nativo. Definieron la interfaz y luego crearon otra implementación. La implementación se llama Graal, que no confundir con GraalVM, ¿vale? La parte que genera el código nativo nuevo se llama Graal solo. Entonces, esa parte de generación de código nueva, ¿qué está construida? Está construida en Java, ¿vale? El código de Graal interpreta un chorizo de bytes y genera otro chorizo de bytes, ¿vale? Interpreta bytecode y genera código nativo que no deja de ser bytes. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Vale? Es la siguiente parte más complicada. Entonces, ¿cómo es capaz de convertir ese código de bytecode a nativo? Mediante árboles sintácticos. Entonces, lo que hace un árbol sintáctico es lee tu código y lo representa en memoria mediante una estructura de árbol. Cada nodo del árbol representa algo de ese código. Puede representar el if con una condición, lo que se ejecuta con la condición y el else de la condición, el bucle, la iteración. Una iteración es un condicional y un cuerpo. Entonces, cada una de esas partes que estoy nombrando representa un nodo del árbol. Entonces, una vez que pasamos del bytecode o del lenguaje que sea a ese árbol AST, el Graal es capaz de darle, de entenderlo, por así decirlo. Entonces sabe que si después de un nodo de tipo A aparece un nodo de tipo B, es capaz de combinarlo y generar otra estructura distinta que es óptima. Entonces, este es un ejemplo de código Java y su representación en el árbol AST correspondiente. Cada parte del stream que se está ahí leyendo está ahí representado, ¿vale? Entonces, Graal internamente empieza a parsear eso, a procesar eso y empieza a expandir los nodos del árbol, ¿vale? La llamada a un método, en vez de llamar al método, lo que hace es, a lo mejor, insertarlo ahí, instanciarlo dentro del código. Entonces se ve que lo que llama al método y el cuerpo del método pues tienen código que se puede procesar. Entonces, un ejemplo de nodo sería este, ¿vale? Esto es un nodo dentro de GraalVM. El nodo while, ¿vale? ¿Cómo se representa un bucle while? Pues podéis ver que es código Java, ¿vale? No es una estructura de datos, no es una representación, no, es código que tiene comportamiento a la hora de interpretarse y una forma de indicar cómo se tiene que generar el código nativo, ¿vale? Esto es una rayada, ¿vale? O sea, yo he intentado entender y me he vuelto loco. Entonces, bueno, que sepáis que lo que hay detrás es código. No son estructuras de datos que luego se manejan, sino que es la propia estructura de datos la que tiene comportamiento. Vale, entonces ese es el ejemplo sencillo, muy chorra, de una transformación AST.
¿vale? Donde se hacen operaciones, se llama un método, pues el compilador, el transformador AST, es capaz de ver las relaciones que hay entre los elementos y es capaz de, oye, pues si me estás haciendo una suma, pues te hago la suma. Y si uno de los operadores es una constante, pues aplico la constante y lo va reduciendo. Oye, que llama un método, pues si el método lo llamo 1000 veces, pues en vez de implementar el mecanismo de poner los parámetros en el stack, ejecutar la operación y sacar del stack el resultado de la ejecución, pues si se da cuenta que eso es tan tonto, es capaz de embeberlo dentro del código desde el que se llama y seguir haciendo optimizaciones hasta llegar a un punto en el que transforma todo el código a una simple constante. ¿Vale? Este es el ejemplo muy sencillo. Vale. ¿Qué tipo de optimizaciones puede llegar a hacer la máquina virtual históricamente y Graal? Pues todas estas, ¿vale? Estas y muchas más, ¿vale? Son optimizaciones muy complejas y os invito a que lo investiguéis. O sea, cambia mucho cómo se comporta tu código en función de las optimizaciones que haga. Vale. Entonces, hemos pasado de hacer optimizaciones desde C, procesando cada bytecode, a hacerlo en una forma más sencilla, en árboles, que permite hacer análisis más complejos. ¿Vale? Vale, entonces, con eso consigue alcanzar optimizaciones que antes no se podían alcanzar. ¿Vale? Entonces, la gracia no es que la optimización se haga más rápido, sino que el código optimizado es mejor todavía. Entonces, un ejemplo, ¿vale? Es un microbenchmark, no os creáis esta gráfica, pero es un ejemplo de lo que puedes llegar a conseguir. Este stream, ¿vale? Donde se hace una transformación, un map y luego se acaba sumando todos los valores, ¿vale? Pues en la línea inferior es como el tiempo que tarda en la máquina virtual tradicional, en hotspot, y la de arriba es con GraalVM. 50% más rápido, ¿vale? Microbenchmark, recordar, no es tan rápido. Eso está disponible ya en la máquina virtual que os descargáis habitualmente. Está en Java 8 desde la versión no sé qué, y ya en las siguientes está disponible. Para poder ejecutar el código con Graal, necesitáis habilitar la funcionalidad de la nueva interfaz. Vale, entonces, ¿hay alguien que lo tiene en producción este tipo de código? Sí, el ejemplo también que sale en todos lados es Twitter. Twitter, todo su stack tecnológico está hecho en Scala. Y Scala tiene un problema, que es un lenguaje muy chulo, pero tiene que hacer muchos hacks internamente para poder transformar ese lenguaje funcional y toda esa magia que hace en bytecode. Y utiliza muchas clases. Entonces, internamente tiene que generar muchos objetos que luego no hacen nada, ¿vale? Solo tienen que representar estados dentro del código de Scala. Entonces, instancia muchos objetos, accedes a sus atributos y luego descartas esos objetos. Entonces, una de las optimizaciones que mejor se han implementado con Graal es el script analysis. Entonces, él es capaz de ver que creas un objeto, le das un atributo con un valor, lo usas el valor luego y descartas el objeto. Pues él lo que hace es directamente ponerte en la pila el atributo que contiene el objeto y descarta e instanciarlo. Entonces, Twitter consigue con ese tipo de mejoras un 10% de rendimiento en uno de esos métricas que tienen ellos internamente. ¿Vale? Está en producción, para aviso, es la gente de Twitter que tiene 5 ingenieros y tiene su propia JVM. Entonces, bueno, probarlo y luego, pues en función de lo que os dé, pues usarlo. Vale, entonces os he dicho que Graal te permite compilar a código nativo tu código. ¿Vale? Entonces, eso puedes hacerlo de la manera tradicional. Arranco mi JVM, lee las clases, las compila y las va ejecutando en runtime. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que eso es un poco lento. ¿Vale? Entonces,
como tenemos ya el mecanismo de convertir bytecode a código nativo, ¿por qué no generar ejecutables? Entonces, sacaron una funcionalidad que es el Ahead of Time Completion. Entonces, os he dicho que arranca la aplicación, empieza a leer bytecode, empieza a interpretarlo, luego empieza a pasar por las distintas fases de compilación hasta que alcanza el código óptimo para tu tipo de aplicación. Pues esa primera fase es muy intensiva en memoria y en CPU, porque tiene que hacer todo eso, ¿vale? Y encima, si le añadimos que acabamos de meterle Graal, que es código Java, entonces el propio Graal se tiene que compilar a sí mismo, ¿vale? Su propio bytecode se tiene que compilar a sí mismo y aumenta aún más la penalización. Entonces, arrancar aplicaciones con Graal activo, al principio penaliza mucho. Entonces, ¿qué han hecho? Vale, pues lo que os he dicho. ¿Por qué no generamos código directamente? ¿Vale? Entonces, cuando tú compilas una aplicación, un jar, con el Ahead of Time Completion que provee Graal bien, lo que hace internamente es, oye, vamos a ver tus clases. Y le tienes que dar un entry point, un main. Pues empieza desde esa clase y empieza a recorrer qué clases utiliza, sus dependencias. Recorre el árbol de dependencias completo de forma estática y saca qué clases tienes. Las clases que no usa directamente, pues las descarta. Así pesa menos tu aplicación. Entonces, tiene ya las clases, sabe cómo compilarlas a código nativo, pues lo genera, ¿vale? Y a eso le falta pues, todo el runtime de Java. Entonces, lo que hace es, han cogido la JVM, la han despiezado y se han quedado con el core, con lo que es un garbage collector, uno de ellos, el sistema de hilos, las librerías de entrada-salida, o sea, todo lo que interacciona con el sistema operativo. Y, como ya ha compilado todo nativo, no necesita la compilación de bytecode, no necesita el propio Graal, no necesita todo ese overhead que mete la JVM. Vale. Pero eso tiene un problema, ¿vale? Un inconveniente, que es que como lo analizo todo de forma estática, no sé cuál es el comportamiento de la aplicación, no sé si pasas más por este método que por este otro, entonces esa optimización que obtiene no es la óptima. Es una buena, pero no es la mejor. Y otro de los problemas es que como analiza el código de forma estática, pues todos esos hashes que le metemos a la JVM en tiempo de ejecución, pues no los puedes hacer. No tienes reflexión, no puedes poner proxies dinámicos, no puedes generar bytecode en tiempo de ejecución, no puedes usar Hibernate, tal cual está ahora, ¿vale? No puedes, o sea, la evaluación del código estático, el típico private static que tenéis en las clases, se evalúa en tiempo de compilación. Entonces, si vuestro código internamente maneja, por ejemplo, la fecha, y decís, quiero guardar en una variable estática la fecha en la que se arrancó la aplicación. Y tienes ahí tu private static date, new date. Pues con Ahead of Time Completion lo que va a hacer es, eso lo va a evaluar en tiempo de compilación. Entonces, si dentro de un mes ejecutáis esa aplicación, ¿qué fecha va a tener? La de la compilación, no la de la ejecución. Hay que tener cuidado. Vale. Otro inconveniente, qué pena, es que por ahora solo genera código para MacOS y para Linux. Por ahora nada de Windows ni nada de eso. Y solo para arquitecturas x64. No genera RM ni nada. Y luego, pues, este proceso de análisis y generación, pues le cuesta, ¿vale? Lo que normalmente hace en tiempo de ejecución a lo largo de la vida de la aplicación, pues lo tiene que hacer en un solo paso. Entonces, le cuesta, ¿vale? Si tenéis un ciclo de despliegue muy corto, o que necesitáis un ciclo de despliegue muy corto, pues a lo mejor es un problema. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Pues que es capaz de generarte un ejecutable autocontenido. No necesitas nada más. O sea, tú compilas, te genera el jar o te genera un ejecutable. Y con eso ya te lo puedes llevar a donde quieras, ese ejecutable, donde quieras en Linux o en Mac, y ya lo puedes usar. No necesitas instalar la JRE ni nada. El ejecutable es pequeño. Una JRE pues, son 100 megas. Este ejecutable pues, son 8 megas más lo que ocupe tu código compilado.
como ya está todo compilado, no tiene que arrancar y hacer todos esos procesos y arranca muy, muy, muy rápido. Como no tiene que compilar y tiene que hacer todas esas magias, el consumo de memoria es menor y por tanto es muy útil para cuando necesitas que algo arranque rápido o funcione rápido desde el principio. Entonces, para mí son dos tipos de aplicaciones. Una, línea de comandos. Necesitas algo que ejecutar desde línea de comandos y haga algo y salga enseguida. O, ahora que está muy de moda, pues en microservicios, que necesitas desplegarlos o escalarlos de forma muy rápida y luego destruirlos de forma muy rápida, pues el tiempo de arranque que sea lo más rápido posible, pues ese tipo de microservicios te sirve muy bien. O las propias lambdas, ¿vale? Ahora que también está muy de moda, pues perfecto, ¿vale? El tipo de arranque es muy, muy pequeño. Entonces, junto con esto, os recomiendo, vale, entonces, ejemplos de cómo, de cuáles son, o sea, digo que tarda poco en arrancar y poca memoria. Pues este es un ejemplo donde veis que en arrancar una aplicación Netty, que solo hace uso de red, ¿vale? Tarda menos de 10 milisegundos en arrancar y consume 10 megas, ¿vale? La diferencia es considerable. Vale. Entonces, dije que la charla iba a hacer demos, pues en vez de hacerlas picando a mí aquí por línea de comandos, prefiero evitar el efecto demo y lo hago así en la propia presentación. Vale. El ejemplo de las demos está en mi repo. Y esto es un ejemplo estúpido, ¿vale? Muy sencillo de leo un fichero de texto, cuento lo divido por espacios, cuento las palabras y cuento el número medio de veces que aparece cada palabra en el fichero de texto, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo de streams de Java. Vale, entonces, aquí tengo mi código, tengo el código que os he enseñado antes y el libro. Lo compilo con Java C de toda la vida, ¿vale? Fijaos que estoy utilizando GraalVM, ¿vale? Que tiene su propio compilador. Vale, lo compilo y a continuación de haber generado el .class o el .jar que toque, le digo native image, o sea, genérame la imagen nativa del jar o el class que te he dado antes. ¿Vale? Pues se pone a compilar. ¿Vale? 1000 fases, ¿vale? Entonces son las lógicas internas y tarda 25 segundos, ¿vale? En compilar el código antes, 25 segundos. Es bastante, ¿vale? Entonces, si tenéis prisa, si vuestro ciclo de despliegue es rápido, pues pensadlo 2 veces. Vale. Una vez hecho la compilación, he generado el ejecutable, me encuentro que tengo un fichero con words, como el nombre de la clase, que pesa solo 8 megas y medio. ¿Vale? Es bastante, ¿no? No cabe en un disquete, pero a lo que estamos acostumbrados hasta ahora, pues es bastante poco, ¿vale? Comparado con una máquina virtual de 100 megas. ¿Y qué pasa si lo ejecuto? Entonces, la parte de arriba lo ejecuto con Java de toda la vida y tarda casi 2 segundos, 1 segundo con 75, ¿vale? Si lo ejecuto directamente con el nativo, el ejecutable, el mismo código tarda 0,37 segundos, ¿vale? Pues despreciable, ¿vale? Y seguro que la mitad del tiempo se va en la propia lógica, que es leer un fichero de 2 megas, tokenizarlo y procesarlo, ¿vale? Entonces, el tiempo de arranque es muy, muy rápido, ¿vale? Te puedes permitir el lujo de... El tiempo de respuesta medio que esperas para una línea de comando son 200 milisegundos. Pues aquí con el doble ya tienes algo que hace mucho. Vale, entonces, os recomiendo que mañana veáis la charla de Iván López, sala 3, a las 11:30, porque os hablará de Micronaut y seguro que una de las cosas que os va a contar es cómo mola Micronaut, porque puedes hacer la compilación nativa y va muy, muy rápido. Entonces, es la pareja perfecta en los últimos tiempos, ¿vale? Porque va a hacer que vuestras aplicaciones vuelen. Vale, entonces os he contado cómo Java puede por sí solo ir más rápido, ¿vale? Pero no os he contado cómo otras aplicaciones escritas en otros lenguajes pueden ir más rápido. Entonces, para eso está Truffle.
Entonces, el dibujo que os enseñé antes, del stack ahí de un montón de cosas, pues una de las piezas era Truffle, y sobre ella residen los distintos lenguajes. Entonces, ¿qué es Truffle? Es un framework. Es un framework escrito en Java, ¿vale? Lo que os conté antes de que generábamos nodos dentro de una AST y que los nodos eran código Java, pues Truffle es un conjunto de nodos de esos que os he contado antes y un conjunto de clases de ayuda. Entonces, ese Truffle es la librería que te permite construir intérpretes, ¿vale? Tú haces el parser ya es cosa tuya, y del parser instancias clases, instancias objetos, nodos de esos que os he hablado de antes del árbol. Y con eso construyes el AST. ¿Vale? Cada nodo del AST pues, corresponderá a una de las expresiones de tu lenguaje dentro de la memoria. ¿Vale? Y esos nodos además están basados en anotaciones para que ayudar a Truffle, a Graal, a entender el significado de lo que hace y cómo convertirlo a código nativo. Entonces tú puedes implementar esos nodos que ya te da Truffle o extenderlos dándole más funcionalidad, ¿vale? Ya según la complejidad de tu lenguaje. Entonces, ya te da una base enorme de funcionalidades sobre construir un lenguaje, un intérprete de un lenguaje. Entonces, como os he dicho antes, el que construye un lenguaje sobre Truffle parsea el código y genera un árbol, un AST. Bueno, estos lenguajes que os he nombrado principalmente son dinámicos. Entonces, al principio no tienes ni idea de qué tipo son los elementos del árbol, ¿vale? Te dice que hace A más B, pero no sabes si A y B son strings, son enteros o son doubles. Entonces, al principio tú tienes un árbol que no sabes lo que es, entonces lo empiezas a ejecutar, entonces cuando lo vas ejecutando empieza, según los datos que le llegan, empieza a darle significado, y sabe ya qué tipos son, especializa los elementos del árbol, entonces ya ha transformado ese árbol en algo que tiene más información y ya no tiene que volver a hacerlo. Y una vez que sabe de qué tipo son y sabe cómo transformarlos y combinarlos, pues genera lo que es la última parte, que es el código compilado, ¿vale? También una fumada. Es complicado de entenderlo y yo he intentado aquí contároslo pues, lo mejor que he podido. Y luego puede hacer a la inversa de que si tu código es polimórfico y tú le puedes pasar objetos de distinto tipo que se comportan igual y bla, 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 pues él es capaz de deshacer el camino. Oye, si me has cambiado el tipo, pues ya no son enteros, son coches, por lo que sea, pues es capaz de deshacerlo, optimizarlo y volver a construirlo. Entonces, la idea es que Truffle es capaz de partir de una definición de una AST y tu obligación solo es construir esa AST y ya él se encarga de hacer el resto. Entonces, lo que es la JVM, Graal y Truffle se encarga ya, no tienes que hacerlo tú, de generarte el código nativo, ¿vale? La compilación just in time, te hace las optimizaciones, ¿vale? No solo genera código, sino que encima te hace las optimizaciones tan buenas como los que hace Graal, porque como Truffle está construido sobre Graal, puede aplicar las mismas optimizaciones. Como decía antes, puede hacer optimización especulativa, puede decir, porque al principio tu código es de una manera, puede decidir optimizarlo de una manera y luego se da cuenta, porque tú le estás pasando otros datos, que esa manera no es la correcta y decide desoptimizar y pasarlo a otro tipo. Entonces, luego, también como se ha construido sobre la JVM, reutiliza el garbage collector. Te tienes que olvidar de que tu lenguaje tenga que implementar un garbage collector. Puedes usar el que quieras de la JVM. Si por tipo de código necesitas el G1 o el último que ha salido, el Sinaloa, pues lo usas. Y luego también heredas, porque estás sobre la JVM, heredas todas sus herramientas de desarrollo. El debugger te permite debuguear el código, permite marcar las líneas de código y su correspondiente bytecode generado, o su código nativo generado, y hacer debug como hemos hecho toda la vida en Java. Tienes todas las herramientas de profiling y del Visual VM y del JConsole y demás. Como todo al final acaba siendo JVM, pues puedes reutilizarlo. Puedes utilizar
el debugger que te sale en la consola de Chrome, ¿vale? Se conecta e implementa el protocolo. Vale, ¿qué lenguajes están implementados? JavaScript, la versión ECMAScript 2017, al 95% de la especificación. El LLVM, el bitcode, ¿vale? También a eso le tiene que aplicar una capa de abstracción más, que no quiero entrar en detalles, pero es capaz de ejecutar código de bitcode. Ruby, R y Python. Entonces, el que más funcionalidad tiene es el de JavaScript, y el de Ruby, R y Python son más experimentales. Puedes jugar con ellos y aprender, pero creo que nadie lo pondría en producción. Vale, entonces me diréis, ¿y qué rendimiento tiene? ¿Vale? Porque me has vendido que puede ejecutar, pero ¿a qué coste? Vale, pues en Java, como hemos visto al principio, como es capaz de hacer mejores optimizaciones que la máquina tradicional, pues por ahora un poquito, ¿vale? No han conseguido mucho. Un 2% no está mal. ¿Vale? Código Scala, por todos esos hashes que hacen construyendo muchos objetos y demás, consigue un rendimiento del 20%. ¿Vale? Código Ruby, pues 4 veces mejor. En código R, 4 veces mejor. En código nativo, ¿vale? Aquí ya no han conseguido tanto rendimiento, pero está en el mismo orden de magnitud, ¿vale? Eso es importante. Y lo mismo en JavaScript, ¿vale? Es parecido al rendimiento que tiene con V8. ¿Por qué es importante que sea parecido? ¿Vale? O sea, no es importante, o sea, estaría guay que fuera el doble de mejor que V8 y demás, pero es importante que por lo menos esté al mismo nivel, porque luego con la interoperabilidad te permitirá hacer cosas que V8 no puedes, como es mezclar código de dos lenguajes. Y es importante que por lo menos estén a la par. Vale, ¿qué inconvenientes tiene Graal con Truffle? Como el GraalVM, el código de Truffle y la propia máquina virtual, pues todo bytecode, pues tiene que compilar y generar el código nativo. Por tanto, arranca más despacio, ocupa más memoria y luego, como es mucho código el que tiene que generar y procesar, alcanzar el óptimo de rendimiento, ¿vale? Ese óptimo que lo iguala casi a V8, le cuesta mucho tiempo. Tiene que ejecutar mucho código para alcanzar ese rendimiento óptimo. Y luego, que esos lenguajes utilizan mucho código nativo, muchas librerías nativas, y a veces que hacen unos hacks que la implementación todavía de GraalVM no es capaz de reproducir. Entonces, no el 100% de las librerías están soportadas, ¿vale? Por ejemplo, en JavaScript, de 50.000 paquetes de NPM, ejecuta todos los tests en el 85% de ellos, ¿vale? Hay otros que no es capaz de hacerlo. Vale, entonces he hablado de Graal, que es esa mejora de la compilación de Java, de Truffle, que es ese framework. Entonces ahora, si juntamos Graal, Truffle y esa máquina virtual empaquetada y demás, el Substrate VM, ¿qué tenemos? Tenemos GraalVM, ¿vale? Entonces ya GraalVM es todo el proyecto. Todo lo que os he ido contando es lo que forma GraalVM. Entonces, GraalVM es un proyecto open source que está en GitHub. Hay versión de pago con mejores optimizaciones y demás, pero bueno, por ahora la Community Edition está bastante bien. Te lo descargas y te bajas un tarjeta. ¿Y qué tienes? Pues, para empezar, solo funciona en Linux y en MacOS. Internamente, ¿vale? Tiene la estructura de una JRE y tiene la JRE 1.80192, ¿vale? Con Graal habilitado por defecto, ¿vale? Ya es lo que ejecuta por defecto. Y mientras dentro de la carpeta bin del JRE te encuentras JavaScript, ¿vale? Todo el motor de JavaScript. Y este motor contiene Node y NPM, ¿vale? No es un intérprete a secas, no. Te bajas un runtime de Node y un runtime de NPM, versión 10.9.0, ¿vale? Y luego ya si quieres te puedes instalar Ruby, R y Python. Entonces, instalarlo es muy sencillo, es ejecutar un comando de sus
ejecutables de, oye, instálame esta extensión. Y entonces se baja todo Ruby y demás. Este Ruby, te vas a encontrar que tiene el intérprete de Ruby, tienes el gem, tienes el rec y tienes todo. O sea, puedes descargarte medio internet con Rails y empezar a ejecutar cosas. Entonces, el soporte de librerías es bastante limitado. Vale, entonces también voy a hacer las demos en el slide directamente. Entonces, ¿cómo sería ejecutar un código de Node? Pues es como lo que tengo en pantalla. Veis que es el típico hola mundo de Node. De arranco, importo el HTTP, creo un servidor, lo publico en el puerto 8080 y si lo invoco desde el navegador, me devuelve el resultado. ¿Vale? Código de toda la vida. ¿Vale? Y se ejecuta como toda la vida, lo único que el ejecutable no es el de Node estándar, es otro. En Node puedes llamar a código Java, ¿vale? Esto es a mí me parece muy chulo, porque como yo soy un javero, pues todo lo que pueda evitar tocar el código JavaScript, mejor. Entonces, arriba veis que hace algún tipo una especie de import, ¿vale? Es decir, oye, públicame el tipo int stream, ¿vale? Y te lo da, ¿vale? Y luego sobre ese int stream puedes llamar a los métodos de int stream, ¿vale? Como estoy aquí arriba. Oye, de esta colección de números, fíltrame los mayores de 8. Y si os fijáis, ese código de ahí arriba, la lambda que utiliza no es la lambda de Java, ¿vale? Es la típica de JavaScript, la fatarro. ¿Vale? Entonces, estás ejecutando con objetos de Java, código JavaScript. Y lo mismo el de abajo, ¿vale? Estoy haciendo un stream ahí de palabras, cuento las distintas, las ordeno y las saco por pantalla. El stream es el de Java, pero se ejecuta desde JavaScript. Entonces, también puedes ejecutarlo. Entonces, ya en este caso, como queremos ejecutarlo con código de Java, hay que indicarle que tiene que cargar las librerías de Java. Entonces, con el parámetro de JVM, hace la carga. Vale, lo mismo con ya empezar a interoperar, ¿vale? Hasta ahora he usado código Java, pero no he interoperado con otros lenguajes. Este es un ejemplo de JavaScript, ¿vale? Donde cargamos Express, ¿vale? Ya no es, ya me estoy poniendo con librerías más pesadas y declaro una función, ¿vale? Un endpoint de Express y llamo a este código. Si os fijáis, ese polyglot, ¿vale? Es una clase de JavaScript y le digo evalúa este chorizo, ¿vale? Este chorizo es un string, ¿vale? Ahí ya sí que no hay, no es una mezcla JavaScript con el lenguaje interno, es script, es una cadena. Entonces, lo mismo que podemos poner el chorizo de código, podemos referenciar a un fichero, ¿vale? Aquí, para hacer el ejemplo, he puesto directamente el código entrecomillados, ¿vale? Lo mismo, publicamos la aplicación y la invocamos, ¿vale? Entonces, ejecutarlo es tan sencillo como he hecho antes, ¿vale? Arrancarlo con JVM para indicarle que tiene que cargar el interop, ejecutar la aplicación Node y cuando le invocamos hace esto, ¿vale? Todo ese gráfico está generado por esa expresión SVG de R. Lo mismo al otro lado, Ruby y JavaScript. Mediante las clases de Polyglot podemos evaluar cualquier código de JavaScript que haga lo que tenga que hacer y acceder a su resultado y manipularlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues desde GraalVM, utilizando Ruby, podemos ejecutar cualquier script de Ruby que interopere. ¿Vale? Entonces me he dejado cosas por fuera, ¿vale? No os he contado todo lo que puedo hacer. Entonces, un ejemplo de cosas que puedo hacer es que se puede embeber tu código de estos lenguajes dentro de Oracle o de MySQL. Puedes declarar procedimientos almacenados como código JavaScript, R o lo que quieras. Entonces, puedes, o sea, no solo es que puedas acceder a ese código, sino que ese código es óptimo, porque pasa por todas las fases de optimización y generación de código nativo. Entonces, pues tu código será muy, muy rápido. Conclusión, que quiero también que os llevéis. La tecnología es prometedora. Para mí va a ser una de los next big thing, ¿vale? De aquí a unos años, todo el mundo va a empezar a usarlo, va a empezar esos fallos que tiene ahora mismo, se van a empezar a arreglar
Espero que por la comunidad. Y para mí estará en boca de todos, ¿vale? O sea, yo creo que todo el mundo, o sea, no tiene inconvenientes, ¿vale? Entonces, ¿está Production Ready? Para mí no, ¿vale? Están sacando la Release Candidate 9, ¿vale? 1.0 Release Candidate 9, pero yo personalmente no lo usaría en producción, ¿vale? Jugar con ello y demás, pero todavía tiene limitaciones, no por la herramienta en sí, sino porque todas las librerías que se ejecutan en esos lenguajes pues han intentado exprimir tanto sus herramientas que hacen unos hacks que se salen fuera de los estándares, por así decirlo. Entonces no son capaces de ejecutarlo. Entonces, muchas gracias y preguntas. Hola, muchas gracias por la presentación. Quería preguntar, el código se ejecuta todo en CPU, entiendo, ¿no? Sí, sí. A nivel de optimización, ¿puede haber una cabida, por ejemplo, a llevarlo, por ejemplo, a optimizaciones ya más de operaciones, tipo para optimizar operaciones matriciales a nivel de GPU, para optimizar, por ejemplo, como hace Theano TensorFlow, ¿no? Al igual que también se crea con el lenguaje simbólico, ¿no? Al igual, pues esta operación se puede optimizar, esta no, Sí. esta sí. O sea, no sé si a nivel de operaciones matriciales y demás sí, o sea, pero uno de los grandes problemas que tiene la JVM ahora es que no es capaz de generar código vectorial. ¿Vale? El típico for que sumas muchos valores de una matriz, pues no es capaz, no es tan complejo que leyendo el bytecode no es capaz de generar. Entonces, vectorización de código, sí. Optimización de operaciones de ya matrices y demás, no lo sé. ¿Vale? No he profundizado tanto como para saber si será fácil alcanzar ese tipo de operaciones. ¿Vale? O sea, también lees que abre la puerta a que sea capaz de mandar código a las GPUs, ¿vale? Y oye, pues esto me lo mandas allí con este código nativo de GPUs, ¿vale? Vale. Y otra cosa, a ver que se me ha olvidado. En comparación esto con, por ejemplo, C++ nativo. O sea, con Java o C++, pero nativo, no me refiero a una sí, encapsulación. una de las slides, la comparativa era que era 0,9%, o sea, 0,9 de rápido que C++. La ventaja que tiene, que no me da tiempo ya a contarlo, que eran demasiadas cosas, es que la idea es que puedas hacer embeber código C++ en tu código normal, en tu código Ruby, ¿vale? Entonces, ese interop, no lo he contado, porque no me da tiempo, lo que hace es que esa capa intermedia que convierte o que hace interfaz entre tu código Ruby y tu código C, ¿vale? A medida que se va ejecutando, como es código propio de Truffle y de GraalVM, empieza a optimizarlo y empieza a quitarle cosas hasta que llega un momento en el que ya no hay diferencia en lo que era el código de un lenguaje y el código de otro. Entonces, esa interoperabilidad hace que se dispare el rendimiento en comparación con otras implementaciones en las que tiene que comerse ese overhead. ¿Vale? Entonces, por eso Ruby y R en esas gráficas salía tan disparado, porque hace cosas que los otros lenguajes no puedan hacer al invocar a código nativo. Entonces, compensa pagar ese 10% de rendimiento para ser más rápido. Muchas gracias. Hola. Hablando otra vez de C++, entiendo que será cualquier cosa que linkemos de manera estática. Aquí queda fuera de todo esto linkado dinámico y en tiempo, ¿no? Pues, de ejecución. Supongo que ya ni idea. Vale. Vale. O sea, esa es la parte que menos me he documentado porque no me daba. Vale, bueno, sí. No pasa nada. Lo siento. Estaré por los pasillos, me podéis coger en cualquier momento, si os da vergüenza hablar. Hola, buenas. ¿Cómo de viable es compilar el propio Graal con Substrat y que ya la JDK lo incluya? Vale. Lo hace. ¿Vale? Entonces, aquí en las slides os he enseñado cómo ejecuto Node, cómo ejecuto Ruby. ¿Vale?
Pues esos ejecutables, Node y Ruby, son esa compilación. ¿Vale? Entonces coge Substrate, coge Truffle, coge todas las librerías necesarias para construir, para hacer el intérprete de Ruby o de JavaScript y te genera el ejecutable. Entonces, ese ejecutable es uno de esos. Entonces, lo único que no puede hacer es compilar nativamente tu código JavaScript porque hasta que no lo ejecuta no sabe cómo es. Entonces, sí, ellos lo hacen porque sí funcionan estos ejecutables. ¿Nada más? Ah, por ahí. Gracias por la charla. Mi pregunta es, ¿lo has utilizado para algo más que para una prueba de concepto? Y si es así, ¿cuáles tus sensaciones o qué quieres compartir? Vale. Lo he probado en nuestro código de producción, ¿vale? En Excel tenemos una parte que es muy matemática. Nos dedicamos a calcular cómo distribuir mercancía por tiendas y hay un problema de optimización y es muy intensivo en CPU, ¿vale? Es todo Java y tiene que hacer muchas operaciones. Lo he probado a usar con Graal, activando los flags que he dicho antes y no he notado diferencia, ¿vale? O sea, tendría que hacer mejor más benchmark, pero no he notado diferencia. Entonces, lo he probado y no me ha hecho nada. A lo mejor es ese 2% que he puesto antes. No me ha compensado. A lo mejor a partir de ahora empiezan a mejorar esas optimizaciones y ya empiezan a incrementarse, pero por ahora no. Una pregunta. Cuando estás haciendo el paseo de tipos, por ejemplo, las llamadas entre, por ejemplo, JavaScript a Ruby o Java a Ruby o algo así, ¿cómo se resuelven los tipos? Si tienes tipos complejos, si tienes tipos sencillos, normal, pero si tienes tipos complejos, ¿cómo los resuelves? Vale, en principio los primitivos, por así decirlo, te los resuelve él ya directamente, ¿vale? Y si ya son complejos, ¿vale? Te intenta grapearlos de alguna manera para que sean accesibles y luego, de alguna manera, ese proceso de optimización, si ese wrapper no hace nada, pues acaba desapareciendo y te quedas con el sencillo. Entonces, ¿qué pasa si el objeto es tan complejo que no es capaz de wrapearlo? Sobre todo cuando llegas a la parte de C, pues lo que hace es que te provee un pequeño API para que tú le digas cómo hacer la conversión de un tipo a otro. Vale. Es incómodo porque, joder, me gustaría que fuera automático, pero, joder, si el propio lenguaje tiene estructuras de datos que no son equivalentes con otro, pues tienes que ayudarle. Entonces, los sencillos te lo hacen automáticamente y en los complejos le tienes que ayudar. Le ayudas y es capaz luego de optimizar ese código, ¿vale? O sea, la idea es que está constantemente optimizando el código que tú le das. ¿Nada más? ¿No tenéis hambre? Nada, muchas gracias.